Buenos días con todos los ponentes y los participantes. Voy a presentarme, mi nombre es Ana Moncayo y voy a estar coordinando este panel sobre perspectivas feministas en salud. Entonces, solo unas indicaciones para los ponentes que tienen 10 minutos para sus presentaciones. Y a los 8 minutos aproximadamente yo les estaré avisando que les quedaría solo 2 minutos. En cuanto a los asistentes, al final de las presentaciones, ustedes tendrán que llenar un formulario de asistencia que la persona que nos está ayudando con la asistencia técnica, que es Iván Lazo, va a circular por el chat el link para que los asistentes puedan registrar su asistencia, ya que es necesaria para la entrega del certificado. En ese link, ustedes deben poner el nombre con el que desean que salga el certificado. También los asistentes podrán hacer preguntas escribir las preguntas en el chat durante toda la sesión. Y al final, también con la ayuda del equipo técnico, ellos van a recoger todas las preguntas y van a ser canalizadas o realizadas a los ponentes al final de toda la sesión. O sea, al final de que todos los ponentes terminen sus exposiciones. Por favor, también se recomienda que al momento de hacer las preguntas, los asistentes en el chat coloquen a quién va dirigida la pregunta. Entonces vamos a dar inicio con la primera charla. Por favor, un minuto. Está Alejandra Núñez de la Mora. Sí. Ya. Entonces le presento. Usted va a dar inicio a esta sesión con el tema trayectorias académicas y responsabilidades familiares de hombres y mujeres integrantes del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Veracruzana, México. Los autores son Alejandra Núñez de Mora, Jimena Rueda Hernández, Diana Nojani de Callejo Canal, Margarita Edith Canal Martínez y María José García Oramos. Por favor, adelante compartiendo su pantalla. Bien, pues buenos días a todos, que gracias por la invitación, y hoy les voy a platicar sobre algunos de los resultados de un estudio mucho más amplio que se llevó a cabo en el 2018 en la Universidad Veracruzana, la institución a la que yo estoy adscrita, en relación a la idea original era tratar de documentar y entender cuál era el impacto de las decisiones tanto reproductivas como las condiciones de corresponsabilidad de las y los académicos de la universidad. En particular nos enfocamos en el Sistema Nacional de Investigadores, que en México es un programa que surgió en los años 80 como una forma tanto de reconocimiento como de, en realidad, ¿no?, compensar los salarios caídos de los académicos. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones, pero en esencia es un programa en el que todas las y los académicos pasan por un proceso de evaluación en términos realmente de productividad académica con varios rubros, y se evalúan por pares y se asigna así un nivel, y ese nivel se ve compensado económicamente mensualmente, y este programa, esta membresía se renueva cada 3 o 4 años, depende del nivel. Entonces es un programa que por un lado excluye a muchos académicos por las condiciones laborales y el contenido de sus contratos laborales, y sobre todo a los docentes, que tienen una carga muy fuerte, pues tienen menos tiempo para realizar investigación. Entonces, en este contexto nos preguntamos cuál era el perfil de estos académicos en términos de
de sus decisiones en términos de trayectoria profesional. Y la pregunta al centro es si hay diferencias entre mujeres y hombres. Desafortunadamente, el nivel en el que se hizo este análisis en ese entonces solamente permite ver estas categorías binarias, pero ojalá en un futuro pudiéramos incluir también eh, a las otras identidades genéricas. Entonces, inicio solamente dándoles un panorama muy breve respecto a la situación de las mujeres, en particular en la ciencia en México. Estos son datos ya no necesariamente tan actuales, pero la tendencia sigue siendo la misma. Hay una distribución de solo el 25% de mujeres y del 75% de hombres que se dedican en alguna medida a la investigación científica en todas las áreas, no solamente las ciencias exactas, sino también las humanidades y las ciencias sociales. Están distribuidos en distintos sectores, sobre todo en la educación superior y en sector público, sector privado, y de esto solamente un tercio, en el caso de las mujeres, participan en la Academia Mexicana de las Ciencias, que es otro indicador de pues, reconocimiento por pares, y en el Sistema Nacional de Investigadores que les acabo de comentar. Entonces, en realidad hay una brecha muy clara sobre, en términos de género, en relación a las otras economías que han sido evaluadas, y ocupa el lugar 80 sobre 142. Ahora, en la Universidad Veracruzana en particular, es una universidad estatal de mucha tradición, es una universidad grande, una de las más grandes del país, que atiende mucho a población en 4 regiones del estado. Y aquí hay 4 campus, pero en aras del tiempo solamente voy a discutir a nivel general. Y en la Universidad Veracruzana, al momento de la encuesta, solamente el 20% de su plantilla docente y de investigadores pertenecían al Sistema Nacional de Investigación. Y aquí vemos nuevamente al partirlo por participación de hombres, lleva un 60% y solamente 40% son mujeres. Otra vez en aras del tiempo no les puedo mostrar, pero les platico que en los hombres se adquieren los niveles más altos de este reconocimiento y las mujeres se mantienen siempre con una brecha muy importante detrás en solo los niveles iniciales. Entonces esto, como les cuento, nos hace preguntarnos, en esta particular presentación me voy a enfocar en las responsabilidades familiares y de cuidado y cómo estas han impactado las trayectorias académicas de mujeres y hombres en el sistema en la Universidad Veracruzana, y otra vez plantear si hay diferencias entre sexos. Entonces esto lo realizamos muy burdamente, fue un proyecto inicial, un piloto en realidad, en donde a través de una encuesta realizada ad hoc, autoadministrada mediante el software libre de SurveyMonkey, incluimos variables socioeconómicas, de edad, sexo, variedad, situación de pareja actual, el número, la carrera de formación profesional, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, las fechas y los eventos reproductivos a lo largo de esta trayectoria para cada uno de los participantes. Se hicieron preguntas acerca de sus responsabilidades económicas hacia su familia nuclear y extendida, la existencia o no de dependientes económicos y las ocasiones y el tiempo en el cual estuvieron fuera de estas actividades formativas por causas de responsabilidades familiares extraordinarias, ya sea de salud, de cuidado, económicas, etc. Y en este análisis que les presento hoy, evaluamos la trayectoria académica operacionalizada como el número de años entre la licenciatura y la obtención del doctorado, que es realmente uno de los criterios para ingresar al sistema.
y de acuerdo a los datos la dividimos en corta, en un periodo de 9 a 10 años, es decir, que hubiesen pasado de 9 a 10 años entre la licenciatura y el doctorado, mediana, entre 10 y 15, larga de 16 a 20 y extra larga que hubiese tomado más de 20 años para llegar a ese nivel, que es otra vez uno de los criterios de ingreso al sistema. Y en este estudio, bueno, en este pedacito de resultados que les muestro, utilizamos una técnica de árboles de decisión para ver la relación entre las variables independientes en su conjunto y la variable respuesta operacionalizada, como les comenté. Estos son brevemente los resultados. Tuvimos una participación de 163 investigadoras e investigadores, que fue realmente una buena convocatoria. Y nuevamente, en este caso, tuvimos una respuesta más importante por parte de las mujeres y que de los hombres. Sin embargo, distribuidos por edad, hubo una muestra relativamente balanceada. Aquí podemos ver los porcentajes de cada grupo de edad. Y cuando corrimos los árboles de decisión, lo que notamos fue lo siguiente. Esto es tanto para mujeres y hombres, están incluidos aquí en este análisis. Y entonces vemos que en términos de edad, las y los investigadores de mayor edad, en casi todos los casos, tienen una trayectoria que en este caso se considera muy larga. Esto se debe también a las tendencias, vamos a la historia de los programas de posgrado en nuestro país, al acceso de becas, etcétera, ¿no? Entonces esto también puede deberse a una cuestión más estructural y cultural que ha mejorado para las generaciones más jóvenes en términos de que hay mucho más acceso, financiamiento, o al menos lo hubo hasta hace pocos años, ¿no? Y entonces vemos una diferencia muy marcada en términos de edad. Ahora, cuando evaluamos esta variable de interés, que para esta charla en particular es de interés, en términos de las responsabilidades familiares de cuidado, ya sea económico o cuidado por una persona que está con necesidades de atención con motivos de salud, vemos que aquellas personas que no reportaron tener una responsabilidad de familiar durante su formación de licenciatura al doctorado, tienen una probabilidad bastante más alta de tener carreras consideradas de duración mediana y no tan frecuentemente o con mayor, estas son probabilidades en realidad de tener carreras más largas. Sin embargo, cuando las y los investigadores reportan haber tenido responsabilidades familiares, vemos que la probabilidad de que tengan carreras cortas es prácticamente nula y tienden a esas carreras a ser medianas y largas. Ahora, Alejandra, disculpe, le queda 2 minutos. Sí, gracias. Probablemente si pudiéramos haber tenido una muestra más grande, pudiéramos haber visto las diferencias en términos de sexo. Estadísticamente no lo pudimos demostrar, sin embargo, cuando analizamos los datos en términos descriptivos, podemos ver una diferencia entre hombres y mujeres en términos de cómo se distribuye esta carga reportada otra vez por los mismos investigadores. Las mujeres fueron 3 veces más, reportaron 3 veces más frecuentemente tener responsabilidades familiares extraordinarias. El promedio de la suspensión de los estudios durante ese cuidado fue mayor en las mujeres. Las mujeres, 2/3 partes reportaron cuidar un enfermo versus 1/3 en los varones. Las mujeres solteras, que son el principal sostén económico de su hogar, es más del 50%, en contraste con menos del 10% en los varones. Las mujeres divorciadas o separadas, que son el sostén económico, son 2/3 partes versus 1/5 parte de los varones. Y las responsabilidades de manutención a la familia extendida es del 25% en el caso de las mujeres y del 2% de los hombres, así como fueron reportados. Entonces, realmente lo que estos resultados nos muestran es que las responsabilidades económicas y de cuidado impactan las trayectorias profesionales tanto de las y los académicos,
pero las mujeres reportan una mayor carga con responsabilidad económica y de cuidado de familia nuclear y extendida. Estos resultados pues son los primeros indicadores que nos llevan a pensar que se requiere trabajar en ambientes profesionales que respondan a responsabilidades y necesidades cambiantes en diferentes etapas de la vida, independientemente de edad, género, identidad étnica en la comunidad universitaria. Y finalmente, pues quiero recalcar que en términos de limitaciones, este estudio no está mirando al grosso de la población de la Universidad Veracruzana que no pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y que es muy probable que ahí es donde realmente pudiéramos ver el impacto más profundo de estas diferencias de género en términos de corresponsabilidad. Muchas gracias por escucharme y estaré muy contenta de contestar cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda un problema que necesita ser visibilizado. Vamos a los asistentes, por favor, pueden colocar sus preguntas en el chat que van a ser recogidas por el equipo técnico y luego al final de todas las ponencias se les pasará a los ponentes. Por favor, si pueden colocar el nombre a la persona que va dirigida la pregunta también. Vamos a continuar con nuestra segunda presentación del día. El tema, ¿está Cecilia Clotilde? Empoderamiento de la mujer y desarrollo personal de los estudiantes de tercero de secundaria educativa Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Me confirma, por favor, si Cecilia está? Parece no, que no no. me aparece No. entre los participantes. Entonces, continuamos con la tercera charla, debates feministas en torno a la disforia de género desde los estudios CTS. Sheila, por favor, adelante, puede compartir su pantalla. Claro. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Ok. Bueno, primero quiero aclarar que justo cuando empecé la investigación fue cuando envié esta propuesta y pues a través de 2 años cambió la perspectiva y por eso cambia el título, ¿no? Cambié la mirada ya no es desde los estudios ETS, sino desde la epistemología feminista y por eso el título es así, ¿no? Debates feministas en torno a la disforia de género en mujeres. Y pues, como les comentaba, es un análisis desde la epistemología feminista. Bueno, primero les quiero compartir que permítanme un momento, que la investigación surge a partir de un trabajo de maestría en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. La hipótesis con la que surgió este trabajo fue precisamente que los planteamientos más conocidos sobre la disforia de género provienen del campo médico, en donde las mujeres hemos sido invisibilizadas, así como nuestras experiencias, ¿no? Y en donde se ha tomado la experiencia de los varones como la experiencia universal, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos un problema, ¿no? Y es lo que más o menos empezaba a intuir. También lo que yo comencé a intuir es que la disforia de género se veía como un antecesor a la transición, es decir, como un paso anterior a la transexualidad, ¿no? Lo cual yo también tenía preguntas, ¿no? La metodología que ocupé para esta investigación, ya como les comentaba, fue a partir de la epistemología feminista. Recordemos que la epistemología es una rama de la filosofía, la cual se cuestiona y se pregunta qué es el conocimiento y desde dónde se produce. La epistemología feminista lo que hace a partir de la década de los 70 es investigar el papel de las mujeres, ¿no? Comenzar a meter categorías como sexo y género para ver como desde dónde se está investigando, quiénes están investigando, para qué se está investigando y cómo se están interpretando esas investigaciones, ¿no? En la epistemología feminista hay tendencias teóricas. La que yo ocupé fue precisamente la teoría del punto de vista, donde una de sus mayores exponentes es la filósofa Sandra Harding. Desde la teoría del punto de vista, lo que se hace es darle un privilegio epistémico a las mujeres. Es decir, se nos da un privilegio epistémico a la escucha de nuestras experiencias, ¿no? Ya no se hacen investigaciones sobre mujeres, sino se apuesta por hacer investigaciones por y para mujeres, ¿no? Es un cambio
totalmente de lo que se venía acostumbrado a las investigaciones como sin esta perspectiva, ¿no? También quiero mencionar que retomo conceptos de sobre todo dos corrientes feministas. La primera es el lesbofeminismo, puesto que retomo la categoría de régimen heterosexual. Es decir, la heterosexualidad no como una orientación sexual, sino como un régimen político que construye aspiraciones y deseos en la vida. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Y yo lo agradecería también, ¿no? También retomo el feminismo materialista, puesto que desde esta corriente se ve a los hombres y mujeres como clases sociales, ¿no? Es decir, la clase de los hombres y la clase de las mujeres. Ya no se ve como una cuestión individual, sino colectiva, lo cual es importante mencionar, ¿no? Realizo en esta investigación, o realicé más bien, un análisis sobre las categorías de sexo, género y sexualidad. ¿Por qué realicé este análisis? Porque muchas veces incluso se contraponen las definiciones desde donde se mire, ¿no? Es decir, se puede ver el sexo como algo biológico, se puede ver el sexo como una construcción social, y dependiendo de cómo se miren estas categorías, es cómo se va a plantear la disforia de género. También una cuestión muy importante que retomé, y que también por eso retomo la teoría del punto de vista, es la escucha a las experiencias de las mujeres bitrans, es decir, las mujeres que han destransicionado. Estas mujeres que transicionaron a hombres trans y destransicionaron otra vez a mujeres, ¿no? Entonces son estas experiencias las que yo retomo. Por el corto tiempo que tuve en la maestría, no pude entrevistar, pero lo que hice fue ir a plataformas donde estas mujeres que han destransicionado han subido sus testimonios, ¿no? Entonces, esto me ayudó muchísimo. Ahora, solo muy brevemente les quiero explicar cómo son este análisis que realicé y a partir de dónde de las categorías, ¿no? Ocupé un texto de Nicole Claude Matthews respecto a la categorización de la relación entre sexo, género y sexualidad, donde ella lo divide al menos en 3 modos, ¿no? La primera es una relación homológica entre sexo y género, donde la referencia principal es el sexo, y esta básicamente es la que conocemos, ¿no? Es decir, si es una niña, entonces lo que se espera de ella es que sea femenina y que entonces se case y sea madre, ¿no? La reproducción es eje y la heterosexualidad se funda como algo natural, ¿no? Es lo que básicamente en todo nos dicen, ¿no? Los medios, la iglesia, etc. El segundo modo es una relación analógica entre sexo y género, donde la referencia principal es el género. Desde esta perspectiva, el género es, bueno, y aquí pongo la portada, ¿no? Del libro de Judith Butler. El género se ve como un símbolo de la cultura, ¿no? Es decir, aquí ya se empieza a cuestionar que ya no hay algo natural, sino que más bien el género es algo cultural, ¿no? Y que se construye a partir de lo biológico, así lo llaman, ¿no? Es decir, del cuerpo. Y aquí pongo lo biológico porque yo tengo mis críticas, ¿no? A llamarlo así. Desde esta perspectiva se le llama algo la anatomización de lo político. Es decir, hay una bipartición biológica donde se construye el orden social, ¿no? Es decir, se sigue viendo al sexo como algo biológico y al género como una construcción social. Y el tercer modo, que es el que más coincido, es una relación sociológica entre sexo y género, ¿no? Es decir, es un análisis materialista, como ya les venía diciendo, ¿no? Aquí ya no se hace una anatomización de lo político, sino una politización de la anatomía. Es decir, el sexo ya no solamente es un dato biológico, sino que el sexo se constituye, o sea, se le da un énfasis en cómo se constituye culturalmente al sexo y a la sexualidad, ¿no? Desde este tercer modo es donde se refleja la heterosexualidad ya no ni como algo natural, ni como algo simplemente social, sino como un régimen político. Aquí ya no se habla de orientaciones sexuales, sino más bien de cómo la heterosexualidad es un régimen que funda las categorías y la jerarquización y la opresión, ¿no? de la clase de los hombres hacia la clase de mujeres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia, ¿no? Bueno, abismal puede parecer, ¿no? Quisiera profundizar más, pero por el tiempo no se puede, igual si hay dudas, ahí están. A través de este análisis primero de estas categorías y a través de una revisión no solamente de textos, de artículos, sino de plataformas audiovisuales, ¿no? Lo que yo encontré acerca de la disforia de género, y aquí quiero mencionar antes qué es la disforia de género para quien no lo tenga claro. La disforia de género suele plantearse como la inconformidad que se siente en el cuerpo por las asignaciones sociales, ¿no? Y no solamente por eso, sino también
por tus genitales, ¿no? Es decir, por tu cuerpo sexuado. Entonces, y por eso yo les decía en la hipótesis, ¿no? Generalmente se plantea como un paso anterior a la transexualidad. Y yo, pues, justo que lo que quería saber era si había más, ¿no? Y bueno, encontré 6 posturas, al menos 6 posturas, o más bien planteo 6 posturas que hay acerca de la disforia de género en mujeres, ¿no? Unas pueden ser generales, pero otras muy específicamente en mujeres. El primero, que es igual como el más común y que es algo que sí acerté en la hipótesis, es que la disforia de género se ve como un síntoma, ¿no? Como una patología, como un trastorno mental que hay que curar. Esto, si se dan cuenta, se desprende del primer modo de categorizar el sexo, género y sexualidad, ¿no? Donde tiene que haber una adecuación entre cómo naces y las asignaciones sociales, ¿no? Desde esta perspectiva se ve la disforia de género como una experiencia individual. Entonces, desde esta perspectiva, sí se ve a la disforia de género como un paso anterior a la transexualidad, ¿no? Por lo cual las cirugías de reasignación sexual y las terapias de reemplazo hormonal se ven como la solución más obvia, pues es un trastorno que hay que curar, ¿no? Es decir, esta inconformidad se cura a través de las cirugías. La parte 2, ¿no? La postura 2 es una cuestión innata, es decir, las orientaciones, así como se han naturalizado las orientaciones sexuales, se naturaliza la disforia de género, ¿no? Por lo tanto, la transición resulta como un resultado de la misma naturaleza, ¿no? La tercera postura se ve como una parte de la diversidad, y esto sobre todo es de la línea de investigación de Butler y de Paul Preciado, ¿no? Es decir, desde la línea de la posmodernidad, y se apuesta por una despatologización y se empiezan a plantear conceptos como identidades, ¿no? Por lo cual las cirugías de reasignación sexual y las terapias de reemplazo hormonal son un derecho para poder construir tu identidad deseada, ¿no? E incluso ya no tienes que sentir inconformidad con tu cuerpo, sino solamente puedes acceder a ellas, ¿no? Es decir, ya no hay una relación entre la disforia de género y la transexualidad. Después, el 4, sobre todo, es desde la línea del feminismo radical, ¿no? Lo cual ha sido duramente cuestionado. Y, bueno, después, como ya solo me quedan 2 minutos, solo quiero contarles que justo de aquí se toma el contexto histórico, ¿no? De las mujeres y cómo repercute en el cuerpo. La postura 5 se ve como una cuestión social de grupo, y esto es sobre todo de una investigación de Lisa Littman, ¿no? En donde ella dice cómo en la adolescencia empieza a haber medios que influyen para tomar esa decisión, ¿no? Sobre todo en adolescentes mujeres. Y la 6, que es la que más coincido, es justamente como una experiencia heterosexual, ¿no? Que retomo sobre todo a partir de las experiencias de las mujeres que han destransicionado. Es decir, se ve como una experiencia emocional, psicológica y corporal, ¿no? Que tiene su base en cómo este régimen ha causado estragos en nuestro cuerpo y en nuestra forma de vivir, ¿no? Y pues por aquí retomo otra vez, ¿no? Tiene la base del cuerpo sexuado, y ya justo solo para terminar, lo que yo concluyo con esta investigación, ¿no? Es que la disforia de género no puede verse ni solo como algo biológico, ¿no? Ni solamente como una construcción social, ¿no? Sino que justamente es una experiencia compleja que integra lo corporal, emocional y psicológico, ¿no? Por lo tanto, visibilizar la existencia de estas visiones, ¿no? Aunque se contrapongan y haya debates entre ellas, amplía el panorama de análisis, ¿no? Y en consecuencia de alternativas que fuera de la teoría pueden implementarse para las mujeres que experimentamos disforia de género. Y aquí pongo experimentamos porque yo también he vivido, ¿no? Y lo cual hace que la posibilidad no se reduzca únicamente a las cirugías de reasignación sexual y a las terapias de reemplazo hormonal, y no porque sean malas, ¿no? Sino porque tenemos que ampliar el panorama, ¿no? Tomando en cuenta las experiencias de las mujeres que han destransicionado, muchas de ellas se arrepienten, ¿no? Pero también es esta otra parte, a muchas de ellas les ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, las mastectomías, ¿no? Entonces, pues es solo esto, como ampliar este panorama, dejar muchas preguntas, ¿no? Pero solo eso, que hay muchas más visiones y la necesidad de seguir realizando investigaciones por y para mujeres. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sheila, por su participación. Algunas preguntas fueron realizadas y están siendo recogidas para el final de las charlas. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Trabajo intelectual y de cuidados, el género y sus implicaciones. Mónica, por favor, me confirma si está presente.
No, parece que no está. Pasamos a la siguiente charla. La construcción social del misoprostol por los científicos en el laboratorio. Natasha sí está presente, entonces, por favor, puede continuar compartiendo su pantalla. Gracias, ¿cómo están? Igual no tengo pantalla para compartir, Ok, para que sea un poco más dinámico y me vean hablando a mí. ok, no hay problema. Pero bueno, quería arrancar agradeciéndoles por la organización del congreso, porque es súper complejo organizar un congreso tan grande virtual, así que muchas gracias por todo. Yo la ponencia yo soy de Argentina, ¿sí? De la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy socióloga, estoy haciendo mi doctorado en comunicación, y justamente lo que traje hoy para poder charlar y discutir tiene que ver un poco con unos fragmentos de algunas preguntas de mi tesis doctoral, que tiene que ver con la construcción social del misoprostol, ¿sí? Como una droga abortiva específicamente, desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, específicamente desde las perspectivas de CIT. Sí, obviamente atravesado por una perspectiva de género, más o menos desde la década de 1970 hasta el 2018-2020. No sé si todos y todas saben, el misoprostol es una droga, es un análogo sintético de una prostaglandina, que en todos los países del mundo se utiliza para abortar de manera segura, en algunos países en combinación con otras drogas, pero no fue creado o inventado con esos fines. Entonces justamente mi propuesta es poder pensar esta construcción social del misoprostol como una droga abortiva, discutiendo la trayectoria sociotécnica para poder ver cómo es el proceso de co-construcción que da cuenta del funcionamiento o no funcionamiento de una tecnología. Y esto situado específicamente para mi trabajo en Argentina, donde en el año 2018 se discutió por primera vez un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí el misoprostol cobra un rol muy importante en la escena pública, y se empieza a conocer, ¿sí?, sus usos, que ya se conocían por determinados sectores, pero adquiere una masividad que es significativa. Y 2 años después, el año pasado, finalmente se vuelve a discutir un proyecto de interrupción legal del embarazo que culmina en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Teniendo este contexto en cuenta y la situación particular de la Argentina, es que mi pregunta, ¿sí?, es justamente cómo, o una forma de pensar la pregunta sería, cómo se fue construyendo el misoprostol desde la década de 1970, ¿sí?, cuando lo inventan, entre comillas, un grupo de científicos en el laboratorio, y en ese momento imprimen sobre el fármaco, ¿sí?, una serie de indicaciones y contraindicaciones, hasta el proceso del debate parlamentario argentino, donde cobra esta relevancia el misoprostol, por ser justamente un medicamento esencial, según la Organización Mundial de la Salud, para reducir las complicaciones por aborto inseguro. Entonces, de toda esta trayectoria sociotécnica, a mí me interesa ahora, teniendo en cuenta que tenemos 10 minutos, plantear algunas preguntas sobre la primera fase de esta construcción, que tiene que ver con reconstruir específicamente la primera fase de la trayectoria, que tiene que ver con la construcción del misoprostol en el laboratorio de Searle Company en Estados Unidos en la década del 70. ¿Por qué me interesa esto? ¿O por qué considero que es una primera fase donde aparece un primer problema sociotécnico? Porque el grupo de científicos que descubre el misoprostol lo descubre en el marco de un proyecto que lo que buscaba era sintetizar prostaglandinas. Un proyecto que estaba presente desde la década del 70, y en ese marco es que encuentran una prostaglandina que tiene determinadas características, específicamente una estabilidad química muy importante. Y encuentran que esa prostaglandina sintética tenía 2 usos. Generaba contracciones uterinas por un lado y era un protector gástrico por el otro. Y al momento de inscribirlo dentro de la Food and Drug Administration, la FDA en Estados Unidos, lo que hacen es inscribirlo cuya indicación es el protector gástrico para las úlceras pépticas, y cuya contraindicación son
la generación de contracciones en mujeres embarazadas, por ende no se puede utilizar para ese grupo. ¿Y por qué es interesante? Porque es este grupo el que inscribe sobre un fármaco, determina lo que ellos consideran un buen uso o mal uso de una medicación. Entonces, esto lo que nos permite ver es que el misoprostol se crea en este marco, de este proyecto de investigación, que lo que buscaba era sintetizar prostaglandinas. Y las prostaglandinas se habían descubierto en la década del 30. Es decir, ya se tenía conocimiento de que generaban contracciones uterinas. Ahora bien, entonces, si concebimos la innovación tecnológica como un modelo a partir de un modelo lineal, ¿sí? Lo que podemos pensar en realidad es que el avance farmacológico deviene en que 40 años después se realizan investigaciones con este fin, o con el fin de sintetizar estos componentes. Y ahora, esto no sucede. Entonces, el problema sociotécnico de esta fase es poder problematizar por qué aún, sabiendo que las prostaglandinas producían contracciones, los primeros ensayos preclínicos solo se concentran en su aplicación antiulcerosa. Y responder esta pregunta de pensar las implicancias de los ensayos preclínicos y después los ensayos clínicos y su inscripción en la FDA estadounidense, tiene que ver justamente con poder reconstruir el contexto, por un lado el contexto en el que se inventa el misoprostol en el laboratorio, y por otro lado, por pensar cómo los laboratorios construyen significados, ¿sí? En este caso del misoprostol como un protector gástrico. Y cómo esto pone en discusión la forma en la que opera el fármaco o el artefacto en tanto dispositivo de inscripción, en términos laturianos, ¿no? Y esto nos lleva a problematizar justamente cómo influye una visión androcéntrica de la ciencia en la construcción de artefactos farmacológicos. Ahora bien, después podemos abrir otro montón de preguntas que van en la forma en la que los actores reproducen o no esta forma de construcción de las tecnologías. Es decir, en las fases siguientes podemos ver cómo hay una resignificación y reapropiación de la droga por parte de las mujeres brasileras que utilizan el misoprostol para abortar, por parte de médicos y médicas, ginecólogos y ginecólogos que en la década del 90 en América Latina empiezan a utilizar el misoprostol con otros fines, es decir, con generar contracciones, y empiezan a utilizarlo en casos de embarazos detenidos, inducción de trabajo de parto y posteriormente inducción de abortos, primero legales y después abortos en general, como también empiezan los circuitos y las redes que tejen las mujeres en la búsqueda de resolver sus embarazos no deseados, y cómo en eso aparece el misoprostol como una de las estrategias más utilizadas por estas mujeres en relación al precio, a la información, a la seguridad y demás. Pero bueno, sin querer irme por las ramas, lo que quería plantear era un poco esto, poder pensar o poder traer una discusión respecto de las construcciones de las tecnologías farmacológicas. Y aparece mucho en la industria farmacológica la reproducción de la visión lineal de las tecnologías, ¿sí? Y la idea es poder discutir esta visión lineal, en el caso mío específico en relación al misoprostol, pero que tiene que ver cómo en esa construcción no solo aparece una idea de linealidad tecnológica, sino también una visión androcéntrica de la ciencia y de los procesos de construcción tecnológica. Así que nada, creo que ya más o menos estoy en el tiempo, aunque Ana todavía no me lo haya dicho, porque no le doy espacio para interrumpirme, así que les agradezco mucho haberme escuchado, y espero que se haya entendido sobre todo. Muchas gracias, Natalia. Natasha, justo le va a decir que tiene 1 minuto. Muchas gracias por la presentación. Igual hubiera muchas preguntas para usted, entonces serán dirigidas a usted al final de las charlas. Perdón, Ana, ¿se fue el audio? Perdón, ¿me confirma por favor si Mónica Chávez está presente? Sí, había, a ver, Mónica. aquí creo que puede ser ella. Voy a darle, ya puede hablar. ¿Mónica? Mónica. Genial, sí, justo les decía eso, que no podía hablar. Entonces, Sí, aquí estoy.
Ok, entonces para que usted continúe, porque... Claro que sí. Nada más quisiera hacer una aclaración. claro, Nosotros, bueno, mandamos una ponencia bueno, en el año 2020 y en 2021 creo que, bueno, para cambiarle, no sé cómo fue, que cambió el nombre y ahora aparecen dos. Entonces nada más es una ponencia, ¿no? Porque estamos dos veces. ok, entonces Era eso. muchas gracias. Entonces su ponencia es Trabajo intelectual y de cuidados, el género y sus No, implicaciones. el de trabajo intelectual y salud. Sí, Trabajo intelectual y ya, ok, salud. entonces todavía Sí. tiene que esperar un poquito. Me espero, no Sí, hay problema. pensábamos que era la charla anterior, entonces ya habíamos Sí, pasado la suya. Entonces, espero. sí, Está esperamos bien. un ratito, vamos a seguir con el orden entonces de las presentaciones. Natasha Mateo. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Experiencias inesperadas de vacunación contra el VPH en Colombia, imposición, vulnerabilidad y resiliencia. La autora es Natalia Lozano Arévalo. Natalia tiene la palabra. Sí, aquí estoy, gracias. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, confirma. Muy bien, empiezo. Gracias, buen día para todos. Mi proyecto de investigación estudia la vacunación pública contra el virus del papiloma humano en Colombia con la vacuna tetravalente Gardasil. Hoy voy a compartirles una parte de este trabajo. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres a nivel mundial y el segundo en América Latina. Es considerado por algunos como un síntoma de subdesarrollo, ya que más del 85% de las muertes por este cáncer ocurren en países del sur global. La posibilidad de disminuir e incluso eliminar casos de esta enfermedad es sin lugar a duda un avance en la cuestión de la salud de las mujeres. La mayoría de los casos de este cáncer son causados por tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano, que se pueden contagiar por contacto sexual. Evitar el contagio del virus al vacunar mujeres jóvenes antes de que inicien su vida sexual supone la prevención del cáncer. Basado en promesas de futuro bienestar y progreso, esta intervención es comúnmente entendida como necesaria e inevitable, ya que cuenta una historia de cuerpos sexuados vulnerables que, destinados por su biología, están en riesgo permanente de enfermar y morir por cáncer. Aunque es ampliamente celebrada como una medida de equidad en salud y empoderamiento de la mujer, esta intervención presenta varios desafíos, ya que se basa, constituye, reproduce y refuerza ideas opresivas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Colombia fue el primer país de América Latina que lanzó una campaña nacional de vacunación dirigida a niñas de entre 9 y 17 años en el 2012. En el 2014, la cobertura fue una de las más altas del mundo. Sin embargo, ese mismo año, miles de vacunadas reportaron diferentes síntomas discapacitantes, como desmayos y convulsiones recurrentes. Las autoridades de salud inicialmente explicaron la situación como un caso de histeria colectiva. Después, cambiando de lenguaje, la categorizaron como una enfermedad psicógena masiva. Esa respuesta institucional intensificó las afectaciones que surgieron después de la vacunación, que para el año 2019 continuaban siendo el día a día de cientos de familias en el país, particularmente en el Carmen de Bolívar, en donde se registraron cerca de 1.000 reportes. Para estudiar estas realidades, la investigación dialoga con la noción de sentipensar, entendida como un momento reflexivo en el que el sentir y el pensar son una unidad intrínseca. La noción de relacionalidad, por la que entiendo que todo, desde subjetividades, categorías sociales de diferenciación, hasta artefactos tecnológicos, adquieren su forma como resultado de la red de relaciones de la que hacen parte. La noción de resiliencia crítica, entendida como un fenómeno fluido, negociado y situado, y la práctica de pensar con cuidado para construir relaciones y espacios que propicien diálogos y saberes. A continuación voy a presentarles un video que ilustra parte de los resultados de 4 meses de trabajo etnográfico en el Carmen de Bolívar en el 2019, que incluyó 43 entrevistas con niñas y jóvenes afectadas. La vida desde que
Yo desde que me pusieron esas vacunas no ha sido lo mismo. Pensaba que, o sea, que era un beneficio, pero no nos benefició, sino que nos ha afectado. Nos dijeron que era obligatorio. Y uno se vacunó como uno no, como a veces hacían jornadas de vacunación. Que no se quería vacunar, pues prácticamente se obligaba en el colegio, que tenía que ser algo obligatorio. Y todos nos vacunamos. Después que tuvieran 8 años para arriba, todo era obligatorio vacunarse. Fue una lucha muy grande, corrí, total que me cogieron como entre 6 muchachas, más las 6, llorando. Me pusieron la vacuna, ese día me dio fiebre, dolor de cabeza, mareo, se me hinchó el brazo. Mi mamá se quedó sorprendida porque no le pidieron autorización ni mucho menos. Yo, como usted me ve ahora, yo no era así. Que yo era en sí una niña saludable. Mi vida ha cambiado mucho, tanto en el colegio como emocionalmente, porque me da mucho dolor de cabeza, dolor en el pecho, mucho dolor en las piernas. Prima, yo, muchos nos hemos puesto así, las familias sufren, muchas veces no tenemos el dinero para salir, para los medicamentos. Uno vive con eso, es algo a diario. Las piernas se me duelen y enseguida me da eso, me desmayo. No siento que estoy en este mundo, sino que quedo en blanco. Lo que yo decía, ya todo el mundo lo estoy estorbando porque paso desmayada. Yo decía, ¿cómo puede caer yo en esto? ¿Cómo me fue? Y fue algo que me estresó demasiado. Porque sí, o sea, todo lo que tiene que pasar es a la mujer. Me tuve que acostumbrar al dolor, me tuve que acostumbrar a todo eso, pero era algo que por dentro me consumía emocionalmente, porque ya no podía hacer las actividades que yo antes hacía. Yo era una niña a la cual a mí me gustaba, por decir el desorden, jugar, brincar, gritar. Ya yo, lo que hacía antes ya no lo puedo hacer ahora por miedo de que sí me pueda pasar algo. Y vivimos con el temor de que nosotros estemos hablando normalmente y que de un momento a otro uno se caiga desmayado. Incluso muchas veces, muchas niñas, incluyendo a mí, y tomaron muchos pensamientos suicidas de, por ejemplo, no quiero seguir más con esto, ya basta de este dolor, de estar sufriendo tanto. El miedo a llegar al hospital, tan loca, actrices o tan falta de macho. Que era loca. Eso también me hizo coger también rabia a mí, por lo que nos trataban mal a nosotros, y a la de tristeza también, por lo que no confiaba en ninguno. Me decía, esto es verdad, pero algunos decían que nosotras como mujeres nos sentimos como excluidas, porque siempre como mujeres nos hemos afectado en todos los campos. No viene desde ahora, sino desde siempre. Que hacen las cosas como por tratar de dañar. Yo siento que en un aspecto me dañaron como mujer. Entonces pienso que quieren como excluirnos, como no quieren que contemos. Siempre nos vamos a encontrar con situaciones en que nos van a impedir a nosotros muchas cosas, pero nosotros debemos ser fuertes, de seguir adelante y de demostrarle al problema que él no es más grande que nosotros podemos y que nosotros podemos salir adelante. Yo voy diciendo que puedo, pero la pierna me falla y me da rabia. Y trato como de coger fuerzas otra vez y caminar, pero ya después no puedo porque ya si lo hago me caigo. Y no camino porque no siento las piernas. Siento que estoy enferma, pero digo que no y me aferro así de que no. Ninguna niña quisiera estar en esta situación. Cuenta 1, 2 y respira. Te vas calmando y si sientes un dolor en el pecho, calma. Teniendo en cuenta las particularidades del contexto y las necesidades e inquietudes de las potenciales participantes, creamos 10 talleres de arte con jóvenes y niñas que enfermaron después de ser vacunadas para explorar sus realidades diarias de vacunación.
El método fue motivado por la información que recogí de las primeras entrevistas con participantes de la investigación entre 14 y 23 años de edad. En las entrevistas escuché su dolor, pero también aprendí que tienen diferentes pasiones, como pintar y escribir, y que algunas han integrado a su diario vivir prácticas que les han ayudado a aliviar sus malestares, como ejercicios de respiración y colorear mandalas. 26 niñas y mujeres jóvenes participaron de los encuentros, que incluyeron actividades de escritura creativa, dibujo, pintura y autorretratos de cuerpo entero. Las participantes describen los talleres como un espacio de relajación y esparcimiento, donde cada una tiene derecho a expresarse libremente sin que nadie las ofenda o critique, donde se pudieron desahogar y aprendieron una de la otra, donde pudieron ser auténticas y sentirse libres, seguras de sí mismas, queridas y apoyadas. Es que la cosa no es por mí, sino porque en realidad las cosas pasaron aquí. O sea, no por mí, sino por todas, porque como yo me sentí, muchas se sintieron. Entonces a veces de pronto ser la voz de otras niñas o sea, me genera como el entusiasmo de contar lo que pasó. Muy bien, ya para terminar, unas cortas conclusiones. Más allá de su determinación en sobrellevar la situación, adaptarse y seguir adelante, las participantes han desarrollado una creciente conciencia de su diferencia, que es exclusión social y limitado espacio de acción para tomar decisiones sobre sus cuerpos. Desde sus conocimientos sentipensados, parciales y situados, la vacunación contra el VPH es un asunto personal y político, una práctica social que genera situaciones de vida opresivas que pueden entenderse mejor desde su especificidad. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Igualmente las preguntas les serán realizadas al final. Vamos a continuar con nuestra siguiente charla. Trabajo intelectual y salud, los roles de género y sus implicaciones en la vida de los y las investigadoras, por Mónica Chávez Elorza y Yolanda Alfaro. Adelante, Mónica. Sí, gracias. Buenos días a todas y todos. Les vamos a presentar, o lo que voy a presentar el día de hoy es una parte, un avance parcial de los resultados que estamos haciendo de la investigación, que tiene dos partes, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. El día de hoy nada más presentaré un pequeño avance. Espérate un segundo para compartir. Ahora sí ya se ve. Muy bien. Partimos de la idea, tenemos un trabajo previo y partimos de la idea de que el capitalismo cognitivo hoy en día está teniendo afectaciones en todos los aspectos de la vida laboral, incluida la de aquellos que se consideran como trabajo intelectual de personas altamente calificadas, ¿no? Personas que trabajan en la academia o en los circuitos científicos. Y que esta presión viene dada por la cuestión de alta productividad, en donde hay dos componentes, uno objetivo y uno subjetivo que provocan precarización en la persona, ¿no? En general, en la parte, digamos, subjetiva, pues vemos que hay o veíamos que había ciertas narrativas en donde la persona trata de justificar el hecho de por qué ahora tiene menos tiempo para el tiempo libre, para dedicar a la familia, como también hay un efecto muy, muy fuerte en la calidad de vida en relación a la salud, ¿no? Entonces, nosotros nos interesaba, sobre todo conocer en investigadores viendo también la cuestión de género, o sea, de manera comparativa, cómo viven y cómo afrontan estas cuestiones, ¿no? Y la idea es, o partimos de la idea de que hoy en día se exige tener un rendimiento máximo de manera permanente, ¿no? Y eso en México lo vemos a través de ciertos reconocimientos que debe de tener un investigador, como es, por ejemplo, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o tener un perfil deseable, que eso es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ambos indicadores, el tenerlos, el docente, el investigador,
permite que ciertas, vienen asociadas ciertas cosas como dinero o estímulos, becas, pero también vienen asociadas cuestiones a nivel grupal que permite acreditar a los programas en ciertos circuitos, ¿no? Por ejemplo, en el posgrado nacional de calidad y en algunas acreditaciones que son para licenciatura. Entonces, bueno, de ahí la interés. Nosotros tenemos aquí dos partes. La primera parte que es Cuanti, hicimos una encuesta dirigida a 565 investigadores dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y finalmente también la lanzamos a ciertos grupos cerrados en redes sociales a través de Facebook y LinkedIn, ¿no? Entonces de ahí tenemos una tasa de respuesta aproximada de 32% y que equivale a 182 docentes o investigadores, ¿no? Aquí nuestros objetivos en realidad pues es ver estas percepciones sobre la salud y la vida y cómo concilian la vida, ¿no? También desde su puesto laboral. Identificar algunas asimetrías en los contextos e instituciones que condicionan esta gestión de esta vida académica y de investigación, y pues dilucidar algunas políticas o rutas que abonen en la mejora de esto, ¿no? Sobre todo en la salud, ¿no? Que mejoren la salud de los individuos. Voy a dar una breve descripción de los resultados cuantitativos, únicamente para aprovecharlo. Aquí en general nos respondieron más mujeres, el 59.9, casi 60%. En general las edades están en estos rangos. La mayoría está entre los 40 y 49 años, o sea, es gente relativamente joven. Son jóvenes, la edad promedio es de 43.5 años, son altamente cualificados, por eso que 62% tiene doctorado y 19% postdoctorado. 77% de ellos y 59% de ellas están emparejados, o sea, casados o en unión libre. 32% de ellas están solteras y solo es el caso para 11% de ellos, ¿no? 68% de ellos tienen hijos y solo el 54% es el caso para ellas. Aquí la distribución es importante en la cuestión de hijos, las edades, porque nosotros nos enfatizamos o partimos de la idea de que tener niños menores de 1 año o de 1 a 4 años implica pues la cuestión de cuidados, ¿no? Y contar con niños a lo mejor, o sea, no decimos que no los cuiden, sino que exige una mayor desgaste o de demanda de los cuidados, ya sea de la madre o del padre o de ambos en estas edades, ¿no? Y la distribución porcentual de la edad del segundo hijo, también vemos que ya no hay niños pequeños, ya hay de 5 a 12 años y ya la mayoría son de mayor de 15 años más adolescentes. Entonces hay una carga, obviamente, en cuanto a los cuidados en el primer hijo. Aquí también decir que la mayoría son asalariados y la mayoría también tiene la figura docente investigador. Aquí nada más aclarar que la figura en México docente investigador implica que 20 horas son dedicadas o destinadas a la investigación y 20 horas dedicadas a la docencia. 71% de ellos y ellas laboran en la universidad pública y la antigüedad promedio es de 15 años para ellos y de 11.2 años para ellas. Las horas dedicadas a la docencia en promedio es de 22.6 para ellos y de 18.4 para ellas. O sea, oscila, coincide con lo que nos reportaron que son docentes. Aquí nada más para decir las áreas de especialización, tenemos una representación un poco diverso, o sea, no tenemos gente de ingeniería, de biotecnología, de humanidades, ciencias médicas, biología y físico-matemáticas son un poco menores. En cuanto a lo que les decíamos de los niveles de pertenencia al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, pues vemos que, por ejemplo, hay más mujeres como candidatas, pero también hay una fuerte representación en el nivel 1, aunque hay menos mujeres que hombres, y que no pertenece y que no les interesa, también alrededor alrededor de un tercio de ellos, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que, o sea, que no pertenece, pero tampoco está buscando ni está persiguiendo una carrera, un reconocimiento en el SNI. Y en términos del PRODEP, hay un porcentaje, 63% de hombres están o cuentan con ese perfil y las mujeres es un 49%. Y si se fijan, al 17% de las mujeres no pertenece y no le interesa, ¿no? O sea, en comparación con los hombres, que es un 3%.
Y aquí hicimos algunas preguntas sobre el tiempo que destinan al trabajo doméstico. En promedio nos sale que son 3.2 horas por los hombres, 4.0 horas en promedio de las mujeres. En tareas escolares sale igual, 1.2 horas, y en cuidados 1.4 y 2.4 horas en promedio. Entonces, si se fijan, sigue habiendo una carga un poco más fuerte para las mujeres en lugar que para los hombres, en tareas que en teoría deberían ser pues igual compartidas. Hicimos una batería muy larga de preguntas, pero nada más aquí estamos rescatando las que nos relacionan con la salud específicamente y con lo que estamos tratando de mostrar, que hay una correlación entre las exigencias académicas que hay y la salud, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, existen altas exigencias académicas, siempre nos dicen el 64 y 58% de ellos y ellas, y frecuentemente también 29 y 37%. Sin embargo, no cuentan con apoyo, más de la mitad de ellas y ellos, y nunca reciben capacitaciones externas en un 62%. El trabajo también les obliga a tener una labor, una jornada laboral muchísimo mayor a la del contrato. Esto siempre es en 52% de los hombres y 32% de las mujeres, frecuentemente ya en 33% de los hombres y 49% de las investigadoras. Y siempre y frecuentemente tienen interrupciones domésticas y o familiares durante la jornada laboral, pues más de la mitad, ¿no? En el caso de ellas es un 81%. Entonces, nuevamente se ve que pues el trabajo no puede ser de manera continua, sino que tienen muchas interrupciones. Aquí hacemos, o lo que me interesa o nos interesa recalcar, es que la mayoría realiza actividad física, duermen 7 horas en promedio al día, realizan en general alrededor de 28.4 minutos ellas y 31.6 minutos ellos, o sea, como media hora, digamos. Y tienen, alrededor de un tercio de ellos tienen problemas para dormir, de 2 a 3 veces por semana, y se contrapone esto con un poco en el caso de los varones, puesto que nos dijeron que el 19% de ellos casi siempre tienen trastornos del sueño, mientras que para las mujeres casi sigue el mismo, el tercio, ¿no? El tercio de personas que reportan lo mismo. También dicen que el 16% de ellos y 35% de ellas siempre y casi siempre presentan ansiedad, estrés y depresión. Si se fijan, esto coincide un poco con la literatura, en que generalmente las mujeres suelen tener mayor reporte de este tipo de enfermedad o cuestiones relacionadas con la salud mental. Alrededor del 50% de ellas y ellos tienen 3 periodos vacacionales al año, lo que significa que pues debería de haber una parte de descanso. En cuanto a la cuestión de prevención, en general lo que vimos es de que ocasionalmente tanto hombres como mujeres asisten a la consulta médica y a la consulta dental, ¿no? Entonces, digamos que frecuentemente y muy frecuentemente no aparecen tanto. Y pues nada más las conclusiones de esta primera parte de la investigación, pues son gente joven, están casados y esto lo hicimos, esta encuesta ya, esto fue este año, en febrero, entonces realmente fue durante la pandemia. Entonces vimos que pues más de la mitad de ellos exigen altas exigencias académicas y de investigación en cortos tiempos, no suelen contar con becarios o ayuda asistente técnica, cuentan con espacios adecuados para trabajar con internet, pero no con silla ergonómica en escritorio. Existe una mediana cultura de la prevención, pues solo ocasionalmente visitan al médico y al dentista, suelen dormir menos de 8 horas al día y las investigadoras que suelen presentar más veces a la semana problemas para dormir, bueno, las mujeres tienen más problemas, ¿no?, para dormir a la semana y se evidencian problemas de salud mental y de salud. No obstante, reportan que más de la mitad de ellos hace ejercicio, más de la mitad de ellas y ellos tienen 3 periodos vacacionales y pues no existe la cultura de acudir al médico, ¿no? Entonces, de aquí pues tenemos algunas preguntas o vamos a indagar en cuestiones en la parte cualitativa, sobre todo porque nos interesa ver el afrontamiento a este tipo de, digamos, de estrés o de falta de sueño o falta de calidad de vida. Y también tenemos que indagar en las cuestiones de
del cuidado de los hijos y el cuidado o a la atención a la familia. Que obviamente en la parte cuantitativa pues uno puede preguntar muchas cosas, pero en la parte de las narrativas es cuando ya te explican las cuestiones y cómo el género pues puede jugar aquí cuestiones interesantes, cómo se toman las decisiones de pertenecer o no pertenecer a un sistema, a un reconocimiento, porque si bien es cierto que es la persona individual la que participa o es evaluada, pues es una cuestión también de destinar el tiempo, ¿no? O sea, que la persona o la pareja esté de acuerdo y comparta la ruta o acompañe a la persona a que transite en esos periodos de evaluación y en cumplir con las exigencias que demanda cada uno de los reconocimientos que se obtienen. Entonces sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la interesante exposición. Vamos a continuar con las charlas y al final. Perdón, se volvió a ir el audio, Ana. Perdón, continuamos con todas las interesantes charlas. Vamos con la siguiente, que es políticas públicas contradictorias alrededor de los cuerpos de mujeres indígenas en la provincia de Chimborazo, el caso de la salud ancestral y el sistema formal. María Soledad, ¿me confirma si está presente? Parece que no. Bueno, continuamos con la siguiente, es el derecho a la salud en el espacio exterior desde una perspectiva de género. Itzel Nayeli Cortés Rosillo. Por favor, Itzel, adelante. Ana, sí estoy. He estado A ver, desde el principio. Soledad. Sí. Ok, Yo estoy presentando, por favor. ok, no se preocupe, Soledad, entonces a usted le toca. Siga adelante. Presentando. No sé si están viendo la Sí, presentación. sí estamos viendo, pero si le puede poner en formato presentación. Sí, un ratito. Ok. Ahí está, correcto. Muchas gracias, adelante. Les voy a presentar mi ponencia sobre las políticas públicas contradictorias alrededor de los cuerpos de mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo, pero específicamente de una comunidad llamada Valda Lupaxi, que se encuentra entre el cantón Colta y el cantón Guamote de esta provincia. Entonces, lo que yo hago es, a partir del concepto de violencia gineco-obstétrica, analizar estas tensiones y contradicciones alrededor del parto culturalmente adecuado en esta comunidad. Mi marco teórico básicamente son los estudios de género, la antropología del Estado y los estudios que cuestionan el colonialismo. Este estudio se realizó en el marco del proyecto de investigación Factores determinantes de la mortalidad materna en la provincia de Chimborazo, financiado por la universidad en la que yo trabajo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Cómo fue el proceso de entrar a la comunidad? Primero se tomó contacto con el párroco, bueno, que pertenecía a una congregación anglicana, y por medio de él se accedió a un grupo de 10 mujeres que realizaban reuniones y asambleas cada semana para abordar temas de género. Asistimos a estas reuniones, pero a su vez, para hacer el trabajo cualitativo, pero a su vez hicimos una encuesta del 30% de las mujeres en esta comunidad, siguiendo tomando como base la última encuesta nacional de salud materno-infantil en el Ecuador. Aquí incluimos obviamente preguntas relativas al parto culturalmente adecuado, pero también al aborto. No voy a presentar los resultados respecto al aborto. ¿Por qué? Porque actualmente en el Ecuador, como ustedes saben, se despenalizó el aborto por violación, entonces las cosas han cambiado mucho jurídicamente. Entonces en el artículo nosotros nos referimos mucho al COIP, que criminalizaba el aborto y habían casos de
criminalización de mujeres que accedían a abortos clandestinos. Actualmente ya no existe esta situación, entonces solo voy a presentar los casos del parto culturalmente adecuado. Esta encuesta aplicada fue semiestructurada, para lo cual se estableció trabajar con un muestreo de cuotas como técnica de muestreo no probabilístico. Se desagregó a las mujeres indígenas de edad fértil en 2 estratos específicos, de 15 a 29 años y de 30 a 49 años, para una población total de 139 mujeres, estableciéndose muestras para los grupos de 9 y 29 encuestas de manera respectiva. En este sentido, bueno, aquí está el mapa de la comunidad, como pueden ver, se ubica acá. Y aquí están el hospital al que más acuden las mujeres, que tiene un servicio de parto culturalmente adecuado. Entonces, ¿qué es el parto culturalmente adecuado y qué es este modelo que se ha adoptado como política pública en el Ecuador? Se ha implementado en la actualidad en las provincias de Sucumbíos, Moreno Santiago, Tena, Imbabura y Chimborazo, como un proceso para contrarrestar las barreras que han impedido a las mujeres indígenas acudir a los servicios de salud para dar a luz en las mejores condiciones y evitar las muertes maternas de zonas rurales empobrecidas. Entonces, esta política fue resultado de la demanda del movimiento de mujeres a nivel regional, digamos, ¿no? No solo del movimiento de mujeres feministas, sino asociaciones de mujeres, asociaciones de mujeres indígenas, asociaciones de derechos humanos, y además desde el ámbito académico y la política pública se lo ha venido promoviendo como estrategia que ayude en la disminución de la mortalidad materna en el Ecuador. En esta última línea de la mortalidad materna se ha insistido mucho en recuperar los saberes de las parteras empíricas indígenas como agentes capacitadas y articuladoras entre la comunidad y los servicios de salud más formales, como son el hospital, sobre todo por su papel fundamental en los estados con gran población indígena, como es el caso del Ecuador y como es el caso de Chimborazo, cuya población tiene un 30% de indígenas. A escala regional, algunos estudios nos demuestran que aquellas iniciativas llevadas a cabo para resolver o disminuir el problema de la mortalidad en comunidades indígenas que reducen la violencia gineco-obstétrica a un problema de calidad de la atención han fracasado, pues en la cotidianidad el personal de salud irrespeta de muchas maneras el derecho que tienen las mujeres a decidir la forma en la que quieren parir. Entonces, esta política de parto culturalmente adecuado, ¿en qué consiste? En que los hospitales adaptan sus salas de parto, bueno, de controles de embarazo, parto y posparto a la cosmovisión indígena. Entonces, lo que han hecho es construir, por ejemplo, estos consultorios adaptados de muchas maneras a la cultura del parto en comunidades indígenas. Por ejemplo, la luz no es, digamos, agresiva, sino que es una luz tenue. Las salas tienen colores también que influyen en el desarrollo en el trabajo de parto. Se respeta la posición del parto, es decir, no solo las mujeres pueden elegir si parir con posición ginecológica o parir en cuclillas o parir agarradas de una soga, como lo hacen en la Amazonía, de manera, es decir, el parto vertical, no solo parto horizontal. Pueden elegir la manera de cómo parir, también pueden elegir si desean estar acompañadas por su esposo o por algún miembro de la familia durante todo el proceso del parto y el posparto. Pueden elegir estar abrigadas porque la práctica ginecológica occidental lo que hace es obligarles a sacarse toda su ropa, y eso interrumpe en la labor de parto para la cosmovisión indígena. Entonces, ellas pueden llevar su ropa y estar abrigadas durante toda la labor de parto. También pueden elegir la comida, porque obviamente dentro de las creencias existen ciertas formas de alimentación
que ayudan a las mujeres a estar fuertes después del parto. Todo eso se ha implementado desde el 2008 en el Ecuador en distintos centros de salud y hospitales en donde hay una importante porcentaje de población indígena. Entonces, ¿qué hay? O sea, existe una guía técnica que rige el modelo de implementación del parto culturalmente adecuado y que está dirigido al personal médico. ¿En qué consiste esta guía que está presente en todas estas provincias, dentro de las cuales está Chimborazo, y a las cuales acuden las mujeres en donde hicimos la investigación? Incluye obviamente el enfoque intercultural, que supera la mirada biomédica en la atención en la salud. Al respecto, nosotros también hicimos no solo la encuesta, sino entrevistas, y entrevistamos a las mujeres, a las parteras y a las mujeres que han trabajado, que apoyaron, porque esta política pública y esta guía técnica de parto culturalmente adecuado, lógicamente fue consultada con las parteras y con las mujeres indígenas que habían sido usuarias de los partos, digamos, más occidentales. Entonces, lo que nos decían es las parteras y las mujeres que habían intervenido en esta política, es que sí, si bien hubo todo el esfuerzo estatal por implementar esta política, el problema iba más allá, digamos, de la sala adaptada para los partos, de los colores, o de si existía parto vertical o parto horizontal, o si existía una silla para que las mujeres den en cuclillos, o si existía la soga para que las mujeres puedan dar de esta manera el parto. El problema de fondo era el racismo y la infantilización que todavía está presente en los hospitales frente a las mujeres indígenas. Este racismo se manifiesta de muchas maneras en la cotidianidad, desde infantilizar a las mujeres tratándoles como niñas, que es una forma de racismo, hasta reprochándoles porque tienen muchos hijos, por ejemplo, y diciéndoles que es su culpa que estén pasando por el dolor de parto, por ejemplo. Hay muchas formas de racismo, diciéndoles sucias. Todas estas formas de racismo, a pesar de que la política está implementada, siguen presentes en esta universidad, en estos hospitales, y específicamente en el Hospital Publio Escobar, a donde van la mayoría de mujeres indígenas, como ustedes ven aquí. Que si bien obviamente existen partos, o sea, por ejemplo, existe un importante número de mujeres que puede elegir como en qué posición dar a luz. Por ejemplo, hay muchas mujeres que eligen como que dar a luz en cuclillas o arrodilladas o acostadas de lado, y no siempre en la posición ginecológica, a pesar de que se cumplen. Además se cumple con las alas, se cumple con el acompañamiento. En la cotidianidad el problema es esto, el colonialismo y el racismo que todavía se observa en la atención del embarazo, parto y posparto por parte de los trabajadores de la salud. Entonces, por ejemplo, tratar a las mujeres indígenas con diminutivos, como niñas, es una forma de racismo. También se impide a las parteras y se trata todavía de una manera, a las parteras que no corresponde con su sabiduría. Se subestima a las parteras, al conocimiento de las parteras. Pese a que ellas participaron en la elaboración de esta política, no se les deja participar en el proceso de embarazo, parto y posparto. Bueno, el problema también es que los embarazos, por ejemplo, no son controlados. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Estado para implementar esta política, los embarazos todavía no son controlados por los hospitales públicos, sino que son controlados y atendidos por las parteras, porque obviamente las mujeres todavía no sienten que se les respeta y se les trata como seres humanos. Entonces, si bien esta política, estas son las contradicciones que existen entre la ciencia, digamos, occidental y entre los médicos occidentales y esta política más ancestral y estos conocimientos ancestrales, que a pesar de que se tratan de visibilizar todo este bagaje y todo este conocimiento que ha sido una lucha constante de los movimientos indígenas de nuestro país, todavía existe es percibido por las actoras que están en el día a día en esta política como un espacio reducido y
marginalizado que se les da a las poblaciones indígenas por parte del Estado. Entonces sí existe una aceptación de las comunidades y de las mujeres para dar a luz allí. Entonces en este sentido, sí, digamos, es una política exitosa parcialmente porque las mujeres van a dar a luz allá. Sin embargo, no confían en los médicos en el proceso de embarazo y posparto. Y bueno, el hecho de que las mujeres, 60% de las mujeres de esta comunidad vayan a dar a luz allá, también está mediada por un ejército de burocracias callejeras que están trabajando todo el tiempo en las comunidades y que son obviamente formados por el Estado. Entonces hay todo este trabajo que les podemos otorgar a ellas. Entonces, esta contradicción de la política, que era el objetivo de la ponencia, se expresa en el hecho de que en los últimos años el Estado vigila y controla los cuerpos de las mujeres indígenas a través de estos programas y a través de estas burocracias callejeras que van a las comunidades, porque quieren obviamente controlar y cuidar a las mujeres indígenas. Y hay un registro detallado de todas las fechas en las que las mujeres indígenas pueden asistir a sus consultas y la posible fecha de parto. Entonces hay un estado biopolítico que está expresado allí. Sin embargo, en la cotidianidad se observa todavía este racismo propio de nuestro país y este colonialismo que todavía está presente. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Para dar por terminado las charlas, continuamos con la última, que es el derecho a la salud en el espacio exterior desde una perspectiva de género. Adelante, Itzel Nayeli. Cortés Rosillo. Nos están preguntando sobre la asistencia, si el soporte técnico de esta sala nos va a ayudar con el link para que puedan todos los asistentes registrar su asistencia y colocar el nombre con el que desean que salga el certificado. Adelante, Itzel. No le escuchamos. Itzel. Tal vez tiene algún problema con el audio, porque sí estaba presente. Parece que no lo tenía activo. Ahora creo que sí ya. No. ¿Tiene algún problema con el audio? Esperemos un ratito. No le escucha. No, Itzel, parece que hay algún problema con su audio porque activa el micrófono, pero no sale, no entra el audio. No. No. Ya me pueden Ahí. escuchar. Ahí sí. Qué bueno. Adelante. Mala suerte para mí. Pues muchas gracias, buenos días. Es un honor para mí estar en este congreso con todas ustedes, temas muy interesantes y muy relevantes. Entonces, el día de hoy yo voy a exponer el tema del derecho a la salud en el espacio exterior desde una perspectiva de género. Yo soy de México y estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrollo proyectos relativos a este tema, es decir, el derecho espacial. Y bueno,
Primero tendríamos que empezar por definir, pues, qué son los derechos humanos y cuáles son sus cualidades para empezar con este tema. Entonces, pues nos dice Naciones Unidas que los derechos humanos son aquellos inherentes a todos los seres humanos. Y bueno, en este panel todas hemos hablado de el derecho humano a la salud. Entonces, las características de estos tipos de derechos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, son iguales y no discriminatorios, y bueno, además de derechos, también conllevan ciertas obligaciones. En el caso de México, estos derechos están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte dogmática, y bueno, él también agrega el artículo 1 de nuestra Constitución, que deben ser progresivos, es decir, ir avanzando con el tiempo, no pueden retroceder, no pueden disminuirse los derechos humanos, sino al contrario, aumentarse y garantizarse. Y bueno, a nivel internacional, un documento importante es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta en la Resolución 217 de Naciones Unidas, y bueno, es de 1948. Además, es necesario mencionar que los derechos humanos, al ser pues interseccionales, no solo están en estos documentos, por ejemplo, en el caso de México, en la Constitución, y bueno, en el caso del derecho internacional, en esta declaración, sino están contenidos a lo largo de diversos instrumentos. Antes de pasar al tema de salud per se, me gustaría mencionar que pues, los derechos humanos tienen dos doctrinas principales que establecen o intentan definir de dónde nacen estos. Entonces, por un lado tenemos a la ius naturalista, que nos dice que los derechos humanos son otorgados a los seres humanos por gracia divina, es decir, se le atribuye a Dios este tipo de derechos que garantizan la dignidad humana. Y por otro lado tenemos a la ius positivista, que nos dice que los derechos no son otorgados, sino son ganados a través de luchas sociales. Y bueno, de ahí se desprende la categoría o la serie de clasificaciones para los derechos humanos, que se denomina las 3 generaciones. La primera generación comienza con los derechos de libertad ganados en la Revolución Francesa, y bueno, también acotar que estos estuvieron contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también hay que precisar que justamente eran solo para los hombres. Entonces, Olympe de Gouges hizo un contradocumento en donde incluían a las mujeres en este tipo de derechos, de libertades políticas, lo que le costó pues ser guillotinada en su época. La segunda generación es donde está contenido el derecho humano a la salud, que hemos tocado en este panel, y por último están los derechos de los pueblos. Entonces, en este caso, nos vamos a referir al derecho a la salud como un derecho de segunda generación. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar del derecho a la salud en el espacio exterior? Bueno, existen planes en estos momentos de pues colonizar otros cuerpos celestes, además del terrestre. La Luna, el primer paso que servirá como trampolín para llegar a Marte. Pero de entre los retos que se necesitan resolver para lograrlo, pues es la cuestión de la salud, ya que al ser el espacio exterior un medio distinto al terrestre, pues obedece nuestro cuerpo a la evolución de nuestro planeta, pues hay muchos factores de riesgo para el cuerpo humano. Hay pérdida de masa muscular, el corazón se vuelve más esférico, lo cual afecta pues los sistemas. Por los efectos de microingravidez, pues hay descalcificación de los huesos, y se ha comprobado que los astronautas crecen justamente por el efecto de la no gravidez. Y bueno, también los músculos se afectan
y es por ello que los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que hablaré más adelante de ella, tienen que hacer ciertos ejercicios y bueno, el control de la salud de los astronautas que están en el espacio exterior es riguroso justamente porque incluso aumenta el riesgo de cáncer por la radiación del espacio exterior. Ahora bien, hablando del estudio del cuerpo humano en el espacio exterior, el estudio más relevante en este aspecto es el Twin Study, que es el análisis de, o más bien la comparación del estado de salud de dos gemelos idénticos, en el cual uno viajó al espacio exterior, el otro se quedó en la Tierra, hicieron una comparación de sus cuerpos y bueno, encontraron algunas cosas que ya les mencioné respecto a la salud. Entonces, este es un estudio de la NASA y hay que precisar que pues los seres humanos no pueden estar en el espacio exterior nada más. Entonces, por ahora solo existe la Estación Espacial Internacional en donde los seres humanos pueden habitar fuera de la Tierra. Esta estación es un laboratorio que es el resultado de pues cooperación internacional entre Estados Unidos, Canadá, la Agencia Espacial Europea, Rusia. China no está incluida. China está construyendo su propia Estación Espacial Internacional. También hay que decirlo que este es un esfuerzo público hasta 2024 en donde se va a privatizar, es decir, los vuelos espaciales privados van a ponderar para llegar a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, la estación no es muy grande, tiene espacio aproximadamente para 6 personas y su construcción comenzó en noviembre de 1998. Como viéndolo desde la perspectiva jurídica, bueno, les menciono que existen tratados internacionales para regular las actividades espaciales, pero la Estación Espacial Internacional tiene un marco jurídico específico para ellos, ya que es un laboratorio de cooperación internacional entre varios estados que les acabo de mencionar. El principal es el Intergovernmental Agreement, que pone las bases legales para el desarrollo y operación de este laboratorio. Tanto en el marco jurídico internacional general para el derecho ultraterrestre, así como el marco jurídico de la Estación Espacial Internacional no prevén la protección del derecho a la salud. Entonces, por un lado, tenemos que el cuerpo se verá afectado de alguna u otra manera, no solo físico, sino también psicológico. Entonces, si van al espacio las personas, pues tendrán afectaciones y por lo tanto tendrían que tener la protección a su derecho humano a la salud, como ya ustedes recordarán, pues es universal, es decir, independientemente de donde se encuentre el sujeto, debe ser garantizado sus derechos humanos en cualquier lugar, incluso en el espacio exterior. Ahora, hablando del tema de género, esto que les comento es más relevante aún en el cuerpo de la mujer porque este estudio, como ustedes notarán, es de hombres y de hombres blancos, ¿no? Entonces es el estudio de un cuerpo muy específico que, bueno, evidentemente no incluye el cuerpo de la mujer porque el cuerpo de la mujer pues tiene otros procesos naturales relacionados a esto, ¿no? Podemos hablar de la menstruación. Entonces, bueno, en esta planeación que se tiene de colonizar otros cuerpos celestes, pues no se está estudiando el cuerpo ni de la mujer, de cómo se comporta en la microingravidez, ni de procesos tan irrelevantes como la menstruación. De hecho, no hay muchos datos al respecto. Normalmente a las astronautas, las pocas astronautas mujeres que han logrado llegar o que les han permitido llegar a la Estación Espacial Internacional, pues les dan pastillas anticonceptivas para que no tengan este proceso natural, lo cual implica un doble riesgo para las personas mujeres que están en el espacio exterior porque pues los sistemas se afectan y el sistema endocrino se afecta. Entonces el sistema hormonal de por sí ya en el espacio exterior se va a afectar, sea hombre o sea mujer, pero las pastillas anticonceptivas pues tienen
entre sus efectos, justamente impactar en el sistema endocrino para cuestiones de maternidad y bueno, en este caso, el uso aplicado para suspender la menstruación en el espacio exterior. Entonces, ya ustedes verán que por un lado no se estudia el cuerpo femenino, por otro lado, las mujeres que están en el espacio exterior son pues coartadas en su derecho aún más de salud en el espacio exterior porque están siendo afectadas por medicamentos que aumentan el riesgo que ya se tiene por el simplemente hecho de estar en el espacio exterior. Entonces, esto también, además de hablar del derecho humano a la salud en el espacio exterior, pues tendríamos que hablar de la igualdad y, por supuesto, de los derechos laborales, porque hasta este momento, pues son astronautas financiadas por el Estado, es decir, son empleados del Estado quienes están subiendo a la Estación Espacial Internacional, al menos hasta 2024. Entonces, tenemos este panorama y bueno, la exploración espacial va progresando y pues no se podrá llegar más allá si no se estudia el cuerpo de la mujer y también se garantiza que pues sus procesos se lleven de acuerdo y no, por ello no se exponga aún más a riesgos, por ejemplo, de cáncer. Y bueno, esta es mi exposición, espero que les haya parecido interesante y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Itzel. Hemos concluido con todas las presentaciones. Vamos a proceder ahora con las preguntas. Espera un momentito. Ok. Entonces, la primera pregunta va para Alejandra Núñez, de Soledad Barea. Gracias, Alejandra. Quisiera que profundices un poco en la metodología de análisis. ¿El análisis lo hiciste en vivo? Gracias por las preguntas y por el interés. No, como mencioné, este estudio fue una primera aproximación, fue un piloto. Entonces hicimos en realidad un cuestionario con diferentes secciones, con las temáticas que les comenté durante la presentación. Y al final había una sección con preguntas abiertas, en donde se pedía a los participantes, las y los participantes, que comentaran un poco más ampliamente acerca de temas como si sus decisiones en términos de formar o no una familia o en términos de cuándo, cómo y en qué forma formar una familia había sido afectada por sus aspiraciones o sus necesidades en términos de trayectoria profesional. Había preguntas respecto a cuáles eran las barreras principales que identificaban para compaginar una vida académica con la de una familia con o sin hijos, ¿no? En realidad estaba abierta para personas que no tuvieran necesariamente hijos o no hubieran tenido en ese momento. Y entonces en esta primera análisis que hicimos, las respuestas en realidad eran relativamente cortas y nuestra colega Yemina hizo este primer análisis de sin el uso de ningún software, hizo un análisis de contenido a la antigüita, por así decirlo, ¿no? Había suficiente. Ella transcribió, bueno, ya estaban transcritos porque este fue una encuesta escrita y entonces ella se dedicó a hacer el análisis temático nada más sobre el texto, ¿no? En realidad fue un análisis en este primer momento para identificar las temáticas, ¿no? No se hizo con una aproximación más fina o más granular en términos semánticos o en términos cuantitativos. El material está todavía ahí, entonces estamos preparando 2 publicaciones. Bueno, una es la que les compartí, está la referencia ahí. Quise subir el archivo PDF para tenerlo, para que lo tuvieran quienes estuvieran interesadas, porque es de acceso libre. El libro está publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana,
pero el sistema no me permitió hacerlo, pero dejo aquí mi correo electrónico y quienes estén interesados en tener el PDF, con muchísimo gusto lo comparto. Y este otro artículo se enfoca más hacia el análisis con los datos que tenemos para tratar de hacer, a través de esta aproximación de árboles de decisiones, identificar cuáles son las variables que pudieran diferenciar las estrategias entre mujeres y hombres, que las vemos, pero estadísticamente no ha sido posible capturarlas. Entonces, es por eso que nos parece que una aproximación mixta a este tipo de preguntas, como mencionaba nuestra colega Mónica Chávez, ¿no? Son muy importantes porque lo cuantitativo finalmente nos da un panorama de lo que está sucediendo y por un lado me entristece, pero por otro lado me reconforta ver que los datos del trabajo que hicieron en la Universidad de Zacatecas se parecen muchísimo a los datos que nosotros recuperamos en la Universidad Veracruzana. Me reconforta porque eso quiere decir que estamos tras la pista de algo que es, ¿no? que está presente no solamente en México, sino seguramente en otras instituciones de Latinoamérica y el mundo. Y pues me entristece porque es una situación claramente a veces desesperada, de una inequidad palpable, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es continuar con esta línea y explorar también lo que sucede con los investigadores que no tienen acceso, que no están en este momento representados en el Sistema Nacional de Investigadores, que me parece que ahí es donde la brecha va a ser mucho más grande, porque quizá algunos de los datos que muestra nuestra compañera Chávez, de no estar en el Sistema Nacional de Investigadores y no interesarle, sobre todo a las mujeres, puede ser una forma de darse por vencidas ante el trabajo y la energía requerida para realmente llegar a ese lugar. Es una demanda muy grande, sobre todo en ciertos momentos de la historia de vida, ¿no? Para las personas que deciden criar, ¿no? El tiempo y la energía no da para mantener ese rigor de trabajo y esa demanda tan grande en esta explotación a veces, ¿no? De la producción mal concebida, mal medida, mal empleada y mal interpretada de lo que significa producir o tener un impacto en el ambiente académico, ¿no? Pero pues muchas gracias por el interés y con muchísimo gusto podemos seguir conversando por correo electrónico o en otro momento más individualmente. Gracias por las preguntas. Gracias, Alejandra. Mil disculpas, nos informan que una ponente que faltaba se ha conectado. Entonces, Clotilde, disculpe, ¿está presente? Clotilde. Sí, está ya desplegando los permisos. Ya está con permiso, ya puede hablar. Ay, perdón, ya puede hablar. Ok, Clotilde. Tenía alzado el micrófono. Por favor, puede proceder con la charla. Le presento Empoderamiento de la Mujer y Desarrollo Personal en los Estudiantes de tercero de secundaria educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Abancay, Perú 2019, en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Le recuerdo, Clotilde, que tiene 10 minutos para su presentación. Escuchamos. Sí, ya está con los permisos adecuados. Ya puede compartir pantalla y puede Puede hablar. compartir su pantalla y presentar, por favor. Clotilde. No. Cecilia Clotilde Guamán Naula.
No No sé si tendrá algún tipo de problema técnico. problema con el audio. Quizás. Por favor, Clotilde, si nos puede escribir al chat si tiene algún problema con el audio, si es que va a hacer la presentación. Tal vez podemos hasta que nos responda continuar con las preguntas. A ver, tenemos una pregunta para Sheila López de Eugenia Banchi. Te hago la misma pregunta que le hice a Alejandra. ¿Están publicados, accesibles estos desarrollos que he realizado? Ayer participé de otra mesa como ponente y no me quedó claro si los PowerPoint va a estar disponibles. Hay una antes que es sobre la relación entre la industria de la cirugía plástica y la disforia de género. Entonces voy a contestar primero esa. Claro que hay una relación entre la industria de la cirugía plástica, ¿no? Incluso lo que hice en la tesis de maestría justamente fue analizar desde dónde vienen estas cirugías, ¿no? Que se recomiendan para la disforia de género. Es decir, la faloplastía, la mastectomía, la histerectomía, ¿no? Una de las autoras que me gusta mucho y de la cual retomo muchas de sus ideas es la doctora Eulalia Pérez Cedaño, ¿no? Porque ella hace la crítica a cómo las cirugías plásticas han tenido también un control en nuestro cuerpo, ¿no? Ella pone, bueno, en unos artículos el ejemplo con los implantes de senos, ¿no? Entonces, las cirugías en la disforia de género precisamente también se tienen que analizar, pues para ver todo este papel político e histórico que se ha tenido en nuestros cuerpos, ¿no? Además de este debate que existe respecto a quitar tejido sano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mastectomías, que surgieron precisamente desde el campo de la oncología, ¿no? Para retirar tejido, pues, con cáncer, ¿no? Entonces, como permite abrir también este análisis a la relación entre las cirugías y los cuerpos de las mujeres. Y que precisamente por eso exponía que la disforia de género, vista como una experiencia del régimen heterosexual, permite analizar todo este contexto y verlo no solo de una forma individual, ¿no? Sino colectiva. Porque, y es algo que también desde el planteamiento 3 yo les exponía, ¿no? Que la disforia de género vista como algo colectivo y no como una experiencia individual, permite que justamente una individualmente no piense que es su culpa, ¿no? Sentirse mal por su cuerpo. Entonces, pues sí, o sea, sí están muy relacionadas. ¿Sigo con las preguntas? ¿Las anoté o...? Sí tenemos aquí. Te piden también si es que tienes otras publicaciones al respecto, si es que es posible compartir. Y una pregunta de Rocío es, ¿desde qué perspectiva crees que se debe abordar la disforia de género en menores? Muchas gracias. Sí. Creo que está haciendo eco con tu micrófono, Ana. Entonces, no sé si pudiera silenciarlo un momento. Gracias. Listo. Bueno, yo soy más de la idea como la filósofa Anne Fausto Sterling, ¿no? Que la disforia de género en niños o en niñas en realidad no existe, ¿no? Es decir, que en realidad las niñas y los niños no sienten inconformidad con su cuerpo. Más bien es a través que van creciendo, ¿no? Y con todas estas imposiciones sociales que se van sintiendo como incomodidad. Pero yo soy más de esa idea. Si quieren, ahorita puedo poner la referencia de una de las entrevistas donde justamente Anne Fausto Sterling habla sobre ello. Y creo que es importante porque hay un debate, ¿no? Porque justo si se ve a la disforia de género como un paso anterior a la transexualidad, entonces se habla de cuestiones como infancia trans, ¿no? Lo cual es un tema sumamente debatible. Yo no me metí en ese tema precisamente porque a mí lo que me interesó investigar es este momento de angustia con el cuerpo, ¿no? No la transexualidad, sino este momento, ¿no? Y por eso les planteaba como las diversas formas en cómo se ha planteado. Pero una autora que les recomiendo justo para leer esto es a Anne Fausto Sterling, ¿no? Y precisamente ella lo que hace es plantear cómo cómo esta inconformidad con el cuerpo en realidad no, o sea, los niños y las niñas no la sienten, ¿no? Más bien es conforme van creciendo que les van diciendo que hay cosas que no tienen que hacer por ser niñas o niños que causa repercusión del cuerpo, ¿no? Pero no es que la sientan. Entonces, lo cual es debatible, ¿no? Y por eso es como también la invitación a que sigamos como debatiendo sobre eso. Y me parece que antes también había un comentario, ¿no? Sobre que en Argentina la ley de identidad no obliga a realizar las terapias de reemplazo hormonal y las cirugías de reasignación sexual.
lo cual también es un debate, ¿no? Y no solamente desde, por ejemplo, el feminismo radical o el feminismo lésbico, sino dentro del mismo activismo trans, porque se plantea que entonces, ¿dónde queda la transición? ¿No? Y que pues eso, ¿no? Creo que por eso les exponía este análisis sobre las categorías de sexo, género y sexualidad, porque a partir desde donde se esté conceptualizando y categorizando, es que se tiene como resultado eso, ¿qué se va a entender de, o sea, lo que es ser mujer o ser hombre, ¿no? Y lo cual tenemos que tenerlo muy claro, justamente si nos estamos metiendo en políticas públicas o si queremos comprender estos debates que existen, ¿no? Y... Ajá. Muchas gracias, Sheila. Tenemos que pasar para preguntas también para otras investigadoras, porque se nos acaba el tiempo, únicamente ya tenemos 8 minutos. Tal vez si puedes dar una respuesta corta a esta última, que es, ¿a qué resultados has arribado para pensar la destransición de mujeres? ¿Cuáles han sido esos motivos? ¿Qué piensas de la Ley de Identidad de Género de Argentina? Ahí ya respondiste esa última pregunta. ¿Alguna última acotación? Sí, solo justo sobre las mujeres. Ay, tu micro, Ana. Bueno, sobre las mujeres que han destransicionado, precisamente a través de la epistemología feminista y de darles este privilegio epistémico de su escucha, ¿no? Lo que yo leí es que la disforia de género para ellas, ¿no? O sea, el sentir inconformidad, pensaron que justamente las cirugías y la terapia de reemplazo hormonal era la solución, ¿no? Y muchas de ellas lo que exponen es que en realidad no solucionó ni este sentimiento de angustia con su cuerpo, ¿no? Ni este sentirse mal con ellas mismas de forma general. Entonces, precisamente es como abrir esa brecha, ¿no? Y aunque son un porcentaje muy pequeño, ¿no? De todas formas, escuchar esas experiencias son muy importantes justamente para ampliar la gama de alternativas respecto ya en cómo se actúa, ¿no? No de forma teórica. Y pues igual puedo compartirles las páginas para que ustedes lean los mismos testimonios de ellas y les puedo dejar mi correo para que, por si tienen más preguntas, pues ahí puedan escribirlas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sheila. Continuamos con las preguntas. Ahora es para Natalia Lozano de SON. También algunos asistentes le piden si es que puede disponibilizar la investigación. Y la ponente Soledad Barea le pregunta, Natalia, ¿se puede saber qué componente de la vacuna podía ocasionar estas consecuencias tan graves? ¿El Ministerio de Salud ha dado alguna información al respecto? No, ya no expuso sobre la vacuna. Expuso la persona que... Entonces hay aquí una equivocación, pero puede responder la ponente sobre las vacunas. Estaba como para Natalia Lozano. Gracias por los comentarios y por las preguntas. Respecto a los materiales de la investigación, con gusto los puedo compartir. Esta es una investigación que aún está en curso, hace parte de un proyecto más grande de doctorado y las publicaciones finales posiblemente salgan el próximo año. Respecto a la pregunta, bueno, de hecho es una pregunta que aún no se ha respondido y esta es parte del problema, porque cuando se da la respuesta oficial de que lo que está sucediendo es un caso de histeria colectiva y después se cambia el lenguaje diciendo que es un caso de psicogénico masivo, lo que se hace es que se confirma que la vacuna es segura y que lo que está pasando no tiene una causa orgánica. Por lo tanto, no se han hecho estudios que miren si está pasando algo con algún componente de la vacuna. Entonces, usando la historia dominante o la parte de la evidencia científica que justifica el uso de la vacuna, diciendo que es una vacuna segura para todos los cuerpos de las mujeres en cualquier parte del mundo, se le quita importancia a investigar si es alguna componente de la vacuna el que está causando esta situación o si es algún aspecto de la biología de los cuerpos de estas comunidades específicas que al entrar en contacto con la vacuna tienen efectos inesperados. Y esta es parte pues de la problemática que yo estoy mirando, ¿no? Cómo en enfatizar la seguridad de la vacuna se dejan de investigar otros aspectos que podrían estar en juego y pues ya vemos los resultados. Como ustedes pueden escuchar,
a través de las voces de las mismas niñas. Entonces, no hay respuesta a si es algún aspecto de la vacuna. Ya se han hecho algunos estudios, pero lo que se dice desde las instituciones es que estos estudios son falsos porque, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la vacuna es completamente efectiva y segura, y cualquier opinión que contradiga esta versión se entiende como parte de rumores antivacunas, y esta es como la parte delicada de la investigación. ¿Cuál era la otra parte de la A pregunta? ver, le voy a hacer la siguiente pregunta. Se profundizó en si esos comentarios agresivos del contexto iniciaron posterior al proceso de vacunación o están relacionados con comportamientos erróneos naturalizados propios de la mayoría de contextos. Todas esas categorías que reciben las niñas y las jóvenes, como está loca o lo que pasa es que están llamando la atención, todas estas categorías se dieron como resultado también a esta respuesta institucional. Cuando se dice que es un caso de histeria colectiva, los mismos médicos que estaban asistiendo a estas jóvenes, las mismas enfermeras, empezaron a dudar de la realidad de sus experiencias. Entonces, lo que estaban como en respuesta a esta narrativa institucional, salieron estas categorías. No, pues si no es una causa orgánica y es una cuestión histérica, entonces quiere decir que ellas están locas, que ellas están llamando la atención, y ahí también ya viene, obviamente esto es cultural. Bueno, si están llamando la atención, son jóvenes, son mujeres que fueron vacunadas antes de iniciar su vida sexual para proteger su sexualidad, posiblemente es que les un hombre. Entonces, claramente sí está muy ligado al contexto cultural, pero fue una respuesta a cómo reaccionó la institución nacional, el Ministerio de Salud, con esta comunicación del diagnóstico oficial. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay una última pregunta para usted. ¿Pudieron organizarse las víctimas para hacer algún activismo de visibilización de esto? Sí, mucho. Ellas, en el Carmen de Bolívar específicamente, desde el 2014 han habido muchas movilizaciones de las jóvenes, de sus familias especialmente, porque muchas de las jóvenes pues han tenido muchos síntomas discapacitantes que hasta ahora continúan. Mi trabajo de campo fue en el 2019, 5 años después de que empezara la situación, y esta crisis de salud aún continúa hasta el día de hoy. Pero estas movilizaciones han sido silenciadas también por las instituciones de salud en Colombia, y esto ha sido pues muy complicado. Ahora quiero aclarar que aunque estoy enfocándome en el caso del Carmen de Bolívar, hay también casos en otras partes del país, y también situaciones similares se han visto en países como España, Reino Unido, Dinamarca, y todos estos casos lo que tienen en particular es que han sido categorizados bajo el nombre de psicogenia masiva, es decir, todas estas niñas en diferentes partes del mundo lo están manifestando por una causa cultural, social, exageración de seguridad de la vacuna, pero no nada que tenga que ver con la vacunación como tal. Muchas gracias, Natalia. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Entonces, damos por cerrada esta sesión. Les agradecemos a todas las ponentes por sus valiosos trabajos y también a todos los participantes que no se olviden de registrar su asistencia por medio del formulario que está en el chat. Y muchas gracias por su participación en estas ponencias.